Dios les bendiga, amados. A lo mejor no me ven porque estamos de noche, pero yo tengo que traerles un mensaje que Dios está trabajando conmigo hace un ratito en la tarde, y hay que hablarlo. La iglesia se ha reconocido por tener, ¿verdad?, hacer las señales que hizo Jesucristo. La Biblia dice en Marcos 16 que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y estos sanarán, ¿verdad? Todas esas señales y muchas más. Comerán cosas dañadas y no les hará daño, etcétera, etcétera. Nos habla de las señales que seguirán a los que creen, y no solamente en Marcos 16, para los que critican esa sección, sino que además de Marcos 16, en otras partes de la Biblia también aparecen partes alusivas a ese texto y parecidas, y que repican ese texto, ¿verdad? Pero Mateo 7 tiene una alerta bien fuerte para la iglesia y para todo el que se hace llamar iglesia, porque no todo el que se hace llamar iglesia es iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia fue fundamentada, primero que nada, en la roca que es Cristo. Ese es el fundamento de la iglesia. No hay otro fundamento. Cuando Cristo le dice a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no sobre la piedrita, que es lo que quiere decir Petros. Sobre esta piedra, sobre lo que tú acabas de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. La Biblia, la iglesia está descansando sobre ese fundamento. Primero, Cristo, la roca o la piedra que desdeñaron los edificadores. Segundo, esa palabra y esa aseveración, esa confirmación y esa oración y confesión que dio Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y algunas versiones dicen el Hijo del Dios viviente. Cuando tú confiesas a Cristo como Salvador, diciendo tú eres el Cristo, yo no necesito nada más. Los judíos no estaban esperando a nadie más. Y los judíos no les rinden adoración a nada ni a nadie más, solamente a Dios. Cuando Pedro da esa exclamación que está aceptando al Señor como único y suficiente Salvador, porque Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, tú eres el Cristo, Jesús, Yeshua, tú eres el Cristo. Cuando Pedro dice eso, él está confesando que solamente a través de Cristo es el camino. Sobre ese fundamento del Señor y de la confesión de que Él es el Cristo y de la fe que tú tienes en ese Cristo, es que se fundamenta. Luego entonces se van poniendo los apóstoles, los profetas, y la iglesia va creciendo de todos los que la formamos. Cuando se fundamenta esa palabra, cuando Pedro dice esa palabra tan tremenda que no sale de él. Por eso es que nosotros no le rendimos ninguna pleitesía ni a Pedro ni a nadie que diga que viene de Pedro, porque no sale de Pedro. Cristo dice, no te lo reveló nadie sino mi Padre que está
en los cielos. Bienaventurado eres tú, Simón, le dice el Señor, porque esto no te lo reveló nadie, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando ocurre esa cosa tan hermosa, esa palabra, ese momento tan hermoso, donde hay una revelación de parte de Dios a uno de los discípulos de Cristo, y luego los otros van también teniendo revelaciones. Mira la revelación que tuvo Juan cuando escribió ese evangelio, que eso es la cosa más hermosa del mundo. ¿Por qué Juan escribió ese evangelio tan bello, amado? Porque Juan vivía pegado del maestro, lo amaba. Por eso era amado por él. Porque Juan amaba al maestro. Vivía pegado de él. Y de eso es que vamos a hablar hoy. Tengo que dar esta palabra porque esto es terrible lo que Dios me está diciendo que dé, y tengo que darla. De verdad que esto me ha causado llanto porque Dios me ha revelado tantas cosas, amado, sobre la iglesia que aparentemente es iglesia. Cuando la iglesia declara una cosa tan hermosa como esta, ¿verdad? Que salen los evangelios, donde Cristo es exaltado. Yo no sé cómo nadie puede darle ningún tipo de aclamación a nadie más, porque mira, nosotros mismos somos siervos inútiles, todos. Mire, todos los seres humanos somos, sobre todo, o sea, estamos hablando de siervos inútiles en la iglesia. La iglesia somos siervos inútiles, los que se murieron antes y los que están hoy. Porque hacemos lo que tenemos que hacer. Somos de una raza caída. Hemos sido comprados a precio de sangre. ¿Verdad? Ok. Importantísimo lo que estaba comentando sobre Juan. Ese evangelio tan hermoso. Porque el Señor ha puesto en mi corazón dar esta palabra sobre la búsqueda de Dios en oración. La oración no es una cosa, un ejemplo, un modelo, la forma como se ora al Padre, primero que nada. Le está diciendo, ¿a quién le vas a orar? Al Padre, ¿verdad? Y le vas a pedir estas cosas. Ok. No vamos a hablar hoy sobre el Padre Nuestro, pero es dando un ejemplo sobre lo que es y lo que no es oración. Yo puedo decir un Padre Nuestro, claro que sí, pero cuando Cristo ora en el Getsemaní, ¿verdad que Él no ora un Padre Nuestro? Él le ora al Padre. Ora según la necesidad de su corazón. Las oraciones, como dicen algunos estudiosos de la Biblia, es hablar con Dios, ¿verdad? Eso es una oración, hablar con Dios. Ok. La oración es una necesidad que sale de tu corazón porque tú has reconocido a Cristo como tu Señor, como tu Salvador. Por eso es que la oración es tan importante. Entonces la oración, como habíamos hablado en otras ocasiones, que es esa comunicación de Dios contigo por medio de esta parte de tu ser que se llama espíritu. Tu espíritu, el espíritu del hombre. A través del espíritu del hombre, que lo dice la Biblia, se comunica el Señor con nosotros. Por eso el espíritu, cuando tú mueres o yo muero, vuelve a Dios que lo dio, dice la Biblia. Ese espíritu, ¿verdad? Y esa comunicación con Dios que es tan importante, depende de una cosa. El que no sabe orar, no sabe por qué no quiere. Lo voy a repetir. El que no sabe orar, no sabe por qué no quiere. Porque el orar es un anhelo
del corazón. El orar es un deseo profundo de conectar con Dios. Usted ora oraciones repetitivas, que si Santa María, que si Padre Nuestro, mire, usted está perdiendo el tiempo. Usted está perdiendo saliva y tiempo. Primero, María no lo puede escuchar, porque María está descansando en el cielo con el Señor. Y no es la persona señalada para que usted le haga oraciones. Es al Padre. Segundo, las oraciones repetidas, Cristo las condena en la Biblia. Y esas son oraciones memorizadas. La oración es algo profundo que sale del anhelo de tu corazón de escuchar a Dios y de conectar con Él. Antes de orar, tú tienes que tener eso. Si tú no tienes eso, no puedes orar efectivamente. Por eso es que la Biblia dice, oráis y no recibís, porque oráis mal, para gastar en vuestros deleites. Dice la Biblia. El orar sale de tu deseo de escuchar y de obedecer. Hay 3 puntos. Primero es 4. Anhelo, deseo de tú conectar con el Señor, de tú, como la mujer del flujo de sangre, que estuvo tanto detrás de Jesús hasta que agarró la parte de abajo de su manto, ¿verdad? Hasta que lo agarró, creyendo en su corazón que iba a ser sana. El anhelo del corazón de esa mujer era llegarse a Jesús. Cuando tú oras, efectivamente, primero tú tienes un anhelo y Dios lo reconoce en ti. Número 2, cuando tú oras con anhelo, vas a escuchar a Dios, porque Dios sabe que tú tienes anhelo de Él y Él te va a hablar. Número 3, cuando tú puedes escuchar a Dios es porque oraste. Porque el que no escucha a Dios no está orando correctamente. Después de que tú escuchaste a Dios, viene una tercera cosa: obedecer. Obedecer su palabra, sus mandamientos, su palabra, la que está escrita en la Biblia. No la que te dicen a ti los líderes tuyos ni los míos. Es la que está escrita en la Biblia. Y la cuarta cosa importante, después que tú obedeces, ¿verdad? Después que tú escuchas, es obedecer y es obrar de acuerdo a la orden que Dios te da. Por eso en Mateo 7 dice: Señor, en tu nombre nosotros sacamos demonios. Mira, liberación. Sacamos demonios. Y en tu nombre nosotros no sanamos enfermos y levantamos muertos. Y el Señor, ¿qué les va a decir, amado? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Dice la Biblia. Hay gente que llevan campañas evangelísticas y se van a perder. Hay gente que tienen dones y se van a perder. ¿Sabe por qué? Porque su deseo y su anhelo es usar esos dones para ellos ser alguien.
no es por glorificar a Cristo. Porque cuando tú quieres glorificar a Cristo, lo primero que tienes que hacer es, ¿qué dice la Biblia? Cuando ores, mira lo que dice, entra en tu aposento, que nadie te vea, nadie. Y encerrado en tu aposento, dice la Biblia, encerrado en tu aposento, háblale al Padre. Y el Padre que ve en lo secreto, te glorificará en público. Así es la cosa, amado. Número 1, anhelo por conectar con Dios. ¿Tienes anhelo? Conecta. Número 2, entra en una intimidad con Dios. Háblale al Señor desde tu fondo de tu corazón. Y como hemos dicho muchas veces, hagamos silencio. Número 3, para escuchar su voz. Número 3, entras en ese anhelo. Como Dios sabe que estás anhelando, Él te va a hablar. Vas a escuchar su voz. Número 4, vas a obedecer lo que Dios te dice. Y quinto, le hemos seguido añadiendo estas cosas, vas a obrar de acuerdo a su voluntad y lo vas a obedecer. Eso se llama obedecer. Para yo poder ser un hijo de Dios, primero tengo que declarar que Cristo es mi Señor, como hizo Pedro. Hay 2 personas en la Biblia que declararon a Cristo como su Salvador, de las que yo recuerdo. María, en Lucas 1, y Pedro. Cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Lo reconoció. Y la Biblia dice, el que me acepte, el que me reconozca delante de los hombres, yo los reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto no es cuestión de religión. La religión no vale nada. La mía no vale nada, porque yo lo que voy es a una iglesia donde adoramos a Cristo. Y si el pastor no está bien, sigo caminando. Me limpio los pies el polvo de mis zapatos, como decía el Señor. Y sigo caminando. Porque yo no estoy por hombre, ni estoy por organizaciones. Y no puedo estar haciendo oraciones mecánicas que nunca me han dado gozo, ni me han llenado mi corazón. Yo estoy por el Señor. Nosotros tenemos que buscar con profundidad ese anhelo. Es ese anhelo. Si tú tienes anhelo de Dios, métete con el Señor en oración. Él sabe, Él conoce tu corazón. Si tú tienes anhelo de Dios, entra con el Señor en amores. Y si tienes anhelo de Dios, escúchalo. Y cuando lo oigas, obedécelo. Obedecer no es fácil. Obedecer es difícil. Lo que Dios nos dice es todo lo contrario de lo que nosotros queremos hacer. Pero tenemos que obedecer. Y cuando tú obedezcas, el gozo del Señor será tu fortaleza. Dios te bendiga, Dios te guarde. Carmencita, te saludo, mamá. Un abrazo a todos y a Ivy. Dios les bendiga. Un abrazo.